de neón. ¿Y qué es neón? Neón es básicamente, significa nuevo. Es un elemento que hay muy poquito de neón en el planeta Tierra y siempre va a ser neón, no se combina con otra cosa, pero se activa con la reacción química de otros elementos y eso es lo que hace que brille de un color o de otro. Es la reacción que se genera al mezclarlo. Y bueno, como fue un elemento muy nuevo, entonces le llamaron neón. Descubrimiento recién. Ahora, del neón, que es el 10, lo que sucede con el neón es que se cumple un ciclo desde el 1 al 10 que cierra un ciclo, que da inicio a algo nuevo. Es decir que el número atómico 10 cierra los 10, el círculo perfecto con nuestras manos y iniciamos un nuevo ciclo. ¿Y qué ciclo comienza? Comienza con el número atómico 11, comienza el sodio. Y este sodio es fundamental. No lo podemos dejar pasar por alto. Sodium, sodio viene de la palabra soda, básicamente, que en realidad es una palabra árabe que describe la combinación de cenizas con agua que genera como una soda cáustica, una cosa así. Entonces de ahí viene la palabra soat, algo así. Y por eso se le llama sodio a este elemento. Pero si se fijan en los elementos químicos, ¿cómo se dice sodio? Na. ¿Por qué? Viene de una palabra egipcia, en realidad, que es niter, que da origen a la palabra natrium, que es como los latinos llamaban al sodio. Natrium, que es neter significa divino. No sé si alguna vez escucharon en las tradiciones egipcias a los dioses se les llamaba Neteru. Neteru, el dios sol es Neteru Ra. Así se le llama la divinidad. Y para ser divino y eterno, ¿qué había que hacer? Momificar. ¿Y cómo se momifica? Se cubre el cuerpo en sal. ¿Ah? Por eso quien estaba cubierto de sal se convertía en divino, en eterno, como los dioses. Por eso la momificación necesitaba niter, que es sal. Entonces la sal va a estar relacionada, o sea, el sodio va a estar relacionado a la preservación, va a estar relacionado a la divinidad. Entonces, para que algo sea eterno y perdure, se le llamaba algo que tenía su peso en sal, se valoraba en sal. Entonces el valor de algo se podía entregar solo en sal porque era el camino hacia lo divino. Y por eso, obviamente la sal que hacía, preservaba comida, preservaba alimentos en largas distancias, el pescado, la carne, para que perdure. Obviamente en los tiempos de no tener refrigerador, la sal era la clave. Sal o miel, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué hizo la sal? Que se convirtiera en el valor de la vida. Porque a partir de ahora yo no como si no tengo sal. Y de ahí surge que cuando alguien trabajaba, se le entregaba un paquete de sal. En latín llamado salarium. Entonces, el valor que nosotros le ponemos a las cosas tiene su valor en sal. Ahora, esto es muy humano, pero vamos a lo químico. Lo químico de esto. La sal no es solo sodio. La sal es la mezcla de dos venenos muy terribles. Uno, el sodio, que es un veneno explosivo. Es decir, cuando el sodio toca el agua explota. Y por otro lado, el cloro. El cloro es un veneno que incluso, se usa para armas químicas, puede matar. Entonces, ¿qué sucede con estos dos? Estos dos, uno explota, el otro envenena. Uno es explosivo, el otro destructivo.
Pero cuando se unen, cuando intercambian un electrón, de repente generan estabilidad y armonía. Y le llamamos sal. O sea que dos venenos que nos pueden matar, solo por unirse en armonía, generan la preservación de la vida. Pero esto en alquimia es lo que llamamos convertir el veneno en medicina. La naturaleza lo hace todo el tiempo. Ahora, nosotros tenemos que consumir esa sal de una forma que no nos destruya, en el alimento, con el agua del mar. Pero dentro lo que sucede es que se empieza a disgregar los elementos y empezamos a utilizar solo el sodio para que explote dentro de nosotros. Y esto es clave. ¿Y qué permite esa explosión del sodio dentro de nosotros? La conductividad eléctrica de nuestras neuronas. Las neuronas intercambian electricidad en la red del cerebro gracias al sodio. Entonces, el sodio explota y el potasio lo recibe y lo equilibra. Y eso es lo que genera conductividad eléctrica. Sin el sodio no hay explosión interna, por lo tanto no hay pensamiento. Entonces, el sodio no es solo un tema de explosión, o sea, no es solamente un tema de preservación de la vida, sino de hacer explotar la vida para que genere electricidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ese veneno que nos puede destruir o que nos puede hacer explotar, en realidad nos permite pensar. En la antigüedad, esto que habíamos dicho de el valor, si nosotros hablamos de que la sal es lo infinito, lo que perdura porque es eterno y divino, también existía algo que se llamaba el pacto de la sal. Es decir, que entre todos nos juntábamos y si había que decidir que algo lo teníamos que mantener por mucho tiempo, era como nos ponemos de acuerdo, se hacía un pacto sobre sal y se comía sal entre aquellos que se hacía el pacto. Estos pactos de sal eran muy comunes cerca de las minas de sal y cerca de los lugares donde había más poder. Entonces, lo que hacían los humanos era acercarse a los lugares más salados donde pudieran extraer la sal para tener más valor, más poder. Si rompemos el pacto de sal, entonces estamos vinculados por un trauma por la eternidad. Y este intercambio era muy común en el pasado. Hoy lo intercambiamos por dinero y contratos. Pero en nuestra cabeza, el dinero y los contratos se habla comiendo, ¿no? ¿No notaron eso? Que las cosas importantes se hacen comiendo. Y ahora nos vamos al plano espiritual del sodio. El plano espiritual del sodio, si nosotros vemos cuando se junta el sodio y el cloro, lo que sucede es que aparece un cubo, el famoso cubo de sal. Ese cubo de sal es el que va a reflejar los rayos de la luz en todos los colores del arco iris. Esto hace que el cubo de sal, o el sodio en sí, sea lo más cercano químicamente que tenemos a algo llamado Metatrón. ¿Qué significa Metatrón? Metatrón significa el trono del más allá, es decir, un trono eterno. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos acceso a Metatrón a través de la sal. Y es la sal la que nos conecta con el potencial infinito del creador. ¿Y cómo empieza una creación? Normalmente explota. Entonces cuando una creación explota, hace referencia a ese momento de creación que después genera preservación. La vida nace de la destrucción y la preservación, y eso es sodio. Entonces cuando hablamos de la conexión con Metatrón, estamos hablando de la conexión con lo eterno, con Neteru, y por lo tanto lo traducimos a sodio, sal. Ahora, para que algo nuevo se cree,
el sodio va a tener que encontrar una nueva estructura, es decir, un nuevo pacto. ¿Y eso a qué nos recuerda? A que todos los conflictos que tenemos en nuestra vida, las guerras, las explosiones, todo eso, es sodio tratando de reorganizarse. Es el potencial infinito tratando de darle una nueva forma. Lo que sucede es que en diferentes escalas lo vemos de maneras diferentes. Obviamente una explosión de sodio en una neurona nos hace hacer, una explosión en una guerra implica destrucción, pero es lo mismo. Una explosión en una supernova genera una hermosa constelación, ¿no? Y de acá, qué bonito, pero es una super explosión. Es en relación a la perspectiva. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de conflictos y guerras, estamos hablando a lo largo de la historia de pequeñas transformaciones, como si cada país fuera una neurona. ¿Alguien de acá estuvo en el viaje que hicimos a Turquía? Cuando nos sentamos en Estambul, que les hice ver los barcos pasar. Si se fijan en un mapa van a ver que el lado asiático de Estambul y el lado europeo de Estambul parecen las dendritas, que son la conexión entre las dos neuronas. Exactamente igual, no se tocan, solo están así enfrentadas. Y lo que pasa entre uno y otro es carga positiva del sodio, carga negativa del potasio. No se pueden tocar, pero intercambian electricidad. Sin sodio ni potasio no hay carriles por los cuales traer la información. Entonces, esto pasa en todas partes. Donde vean barcos que traen cargas, es eso. El humano mismo hace eso. Nosotros mismos, cuando intercambiamos con personas, creando familias, sociedades, emociones, palabras, es lo mismo. Y a veces explotamos. Entonces, uno de los mensajes que hace tiempo vengo recibiendo es que nosotros tenemos una desconexión con el verdadero valor de la sal, que nos hemos olvidado del verdadero valor de la sal, de Metatron dentro de nosotros. Pero para eso tenemos que ir a los pactos más antiguos de esa sal. ¿Y cuáles son los que han determinado nuestra sal hoy en día? Y una de esas tiene que ver cuando la sal pierde su sentido y vuelve a separarse entre sodio y cloro. Y de repente pasan a ser de nuevo dos venenos. Y esto lo tenemos en toda la historia. ¿Cuáles son los venenos que representamos? ¿Estamos siendo consumidos por cloro o estamos siendo explotados por sodio? Y vamos a hablar primero de... nos salimos de lo químico y pasamos a lo emocional biológico. Así lo podemos relacionar con nosotros. Nosotros tenemos un cloro y un sodio en nuestra vida, que llamamos mamá y papá. Son dos venenos que cuando se juntan crean vida. Pero si no están en armonía y estabilidad, se vuelven a crear venenos. Entonces, cuando veo la estabilidad de los dos, en mi ser se genera preservación de la vida. Si no hay estabilidad, puedo ver los venenos. ¿Cómo envenenan mi vida? Si alguno se relaciona con esto, es otro tema. Ya lo dejo deprimido. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi vida, toda mi vida? Lo que hago toda mi vida es tratar de buscar cómo puedo unir cloro y sodio. ¿A través de qué? Encontrar a alguien que me complemente, dos personas que me ayuden a verme a mí mismo. Estoy todo el tiempo buscando cómo unir esos dos venenos y los repito todo el tiempo. Me encuentro con cloro y con sodio todo el tiempo. Y luego tenemos, ese es el más cercano que tenemos. Pero después tenemos uno político, derechas e izquierdas. Cloro y sodio. Los dos son veneno. Los dos son venenos. Solo se necesita esto para crear sal. Esto nos recuerda también a conceptos históricos. Imperios contra imperios, ¿no? Ricos contra pobres. Luz, oscuridad. Luz y oscuridad. Mucha luz es veneno también. Para poder ver los colores y la realidad necesito luz y oscuridad intercambiando.
Entonces una de las grandes tareas del alquimista es cómo lograr que esos dos hagan un pacto. Y a eso le llamamos el pacto de sal. Una forma muy bonita de verlo, lo voy a tratar de ejemplificar, de qué significa el pacto de sal a un nivel cósmico. Imagínense que yo soy, tengo mi mamá sodio y mi papá cloro, ¿no? Entonces yo me convierto en sal. O vamos un poco más atrás. Yo soy cloro y está el sodio por otro lado. Yo estoy destruyendo la realidad mientras hay alguien más que está explotando todo el tiempo. Entonces, para ejemplificarlo bien, la voy a llamar a Mel. So, Mel, can you be sodium and explode? I need your example. Okay. As usual. Okay. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Yo destruyo la realidad y ella la hace explotar. Para encontrar estabilidad, mi ritmo y su conciencia, ¿sí?, su cabeza y mi corazón tienen que estar equilibrados para que podamos encontrar el balance. Yo no tengo mente, pero ella no tiene corazón. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito intercambiar un electrón para generar un vínculo. Pero no nos podemos mirar el uno al otro, porque estamos girando de una manera muy errática. Entonces, ¿qué hago? Y en el universo, para que haya calibración, tenemos que girar. Ahora, ella tiene patas más cortas. Entonces yo la estoy sacando de su estabilidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ella me tiene que decir a mí, más lento porque no estoy pudiendo ver aquel árbol. Y yo le digo, pero me tengo que mover porque yo tampoco lo veo. Entonces ella, con su mente, me tiene que indicar. Y yo con mi corazonada tengo que ir sintiendo. Hasta que encontremos el ritmo correcto para crear sal. Entonces, cuando los dos átomos encontraron equilibrio, aparece la sal. Este es el primer pacto de sal de toda la historia. La calibración de mente y corazón a través de corriente eléctrica. Y esto nosotros lo llamamos ir a ciegas en el universo. Pero siempre hay alguien con quien yo hice un pacto que me va a decir por dónde voy. Pero que te sepa decir por dónde va no significa que el otro sepa dónde está. Entonces yo le tengo que indicar con mi corazonada por dónde esa persona tiene que ir. Eso es lo que hace que generemos vínculos todo el tiempo, porque necesitamos el pacto de sal. Es la confianza que hay en el intercambio de electrones o el intercambio de emociones entre uno y otro, sin saber lo que es el otro, sin saber dónde está mirando el otro. Entonces, imagínense que esto también es el primer sistema de navegación de la conciencia. Como si tuviéramos un barco y está el que está detrás y el que está adelante, ¿sí? Y se tienen que ir avisando y confiando, porque no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo en esta materia. Entonces tenés que confiar en el otro, que te dice a dónde estoy apuntando y si yo estoy dando la fuerza correcta para apuntar a ese lugar. Uno tiene la fuerza del motor, el otro tiene la dirección del timón. Eso es el primer sistema de navegación de la conciencia, que es a nivel atómico. ¿Esto qué significa? Que normalmente yo voy a tener que confiar en mi opuesto. Que el que tiene el timón es justamente el que está en el otro extremo de mi realidad. Por ejemplo, en un barco, ¿no?, el que pone el carbón para crear el fuego, como antes, para generar la energía, nunca ve la borda, ¿sí? No sabe qué está pasando arriba ni a dónde está yendo, solamente está poniendo fuego. Exacto. Esto en el universo le llamamos el inconsciente, que es el que está debajo, poniendo fuerza y fuego al consciente, que es el que tiene el timón. Pero si yo no sé qué está haciendo el capitán, le estoy tirando un montón de fuego y de repente chocamos contra un iceberg. Ahí está el Titanic. Pero imaginémonos que ese barco es en realidad un átomo.
Ese es el primer pacto. Y por eso también se le llamaba a ese pacto de energía eterna, se le llamó en un momento el Arca de la Alianza. ¿La escucharon alguna vez? Sí. O el Arca de Noé. Todo está relacionado a un barco y la navegación de hacia dónde se dirige. En esta historia, entonces, esas arcas todas tomaban su energía de un mismo lugar, y ese lugar era un lugar de muerte. La muerte era el principio de ese sistema de navegación. No se podía empezar a navegar sin muerte. ¿Por qué? Porque para yo poder crear un vínculo necesito dejar algo de mí, sacar un electrón. Entonces cuando me abro, dejo que un aspecto de mí muera para recibir otro nuevo, es cuando empieza el sistema de navegación. Entonces un aspecto de mí tiene que morir, así puedo crear el enlace. Un lugar de muerte es el primer lugar que genera todos los pactos de sal. ¿Se les ocurre cuál es ese lugar? Un lugar llamado mar, muerte. ¿Qué es? Sal. Es la fuente de sal más antigua que usaron los humanos para intercambiar energía desde el principio. Y todos los pueblos que rodearon el mar muerto, que controlaban la muerte, ¿sí?, son los que crearon los pactos de sal y el valor que tenemos hoy en el mundo, a la vida. Y esto, por más de 12.000 años, no solo 5.000, por más de 12.000 años, generó que toda esa región diseñara el valor de intercambio de ideas. ¿Se acuerdan del sodio en las neuronas? Esto significa que en algún punto en la historia, todos hemos consumido sal del mar muerto y por lo tanto todos conectamos nuestras neuronas por la sal del mar muerto. Por lo tanto, durante miles de años hemos ido tejiendo, ¿sí?, nuestro mundo en relación a esa tierra. Las religiones no tienen nada que ver. Las tradiciones no tienen nada que ver. Lo que importa acá es potasio y sodio, ¿sí?, que es lo que hay en el mar muerto. Es exceso de potasio y exceso de sodio. Es decir, la conductividad más importante para generar el pensamiento más grande de todos. La idea más grande de la conciencia. Impresionante. Que esté lleno de potasio y lleno de sodio. Esa región tenía un pueblo que no tenía nada que ver con los que hay ahora. Tenía un pueblo que justamente lo que hacía era combinar las dos partes del barco. Ese pueblo lo que hacía era combinar todo el tiempo potasio y sodio. En toda la región de lo que llamamos hoy Medio Oriente, esta gente abría el portal a lo divino para que descienda a la tierra y lo de la tierra ascienda al cielo. Básicamente dendritas. Pero esto surgió por la sal y el potasio, no por un dios. Fue a través del intercambio eléctrico. ¿Qué hace esto? Va modificando nuestros genomas, nuestro ADN, lo que llamamos el arca de Noé o cromosoma. Esa información va armando una estructura durante miles y miles de años que va modificando nuestra información interna. Básicamente en esa región es donde los capitanes del barco giraban la rueda para una dirección o para la otra, mientras que los otros cargaban el barco de sal y potasio. Esto que generó que unos estaban encargados de la dirección y otros encargados del contenido. Entonces, el pacto de sal es lo que sucede dentro del barco mientras el otro va dirigiendo. Explicaba el otro día que el bote, el barco, ¿sí?, lo que hace es representar al polo norte y todas las constelaciones. Entonces es el polo norte, el polo sur, y va girando la Tierra y va creando el circuito de navegación de todo el planeta, de todo el mundo. Pero los que están debajo son los que ponen el fuego, que es el contenido de la sal.
¿Cómo lo relacionamos a esto? ¿Cuál es el timón más importante que surgió como símbolo en Medio Oriente? A través de un cambio de genoma, de papá. ¿Se acuerdan que hablamos de papá? ¿No? ¿Quién es el papá? El papá de todas las culturas que marcaron la dirección en todo el planeta. En India, en Sajonia. Hay un papá, que es un gen llamado R1A, que surgió ahí. Ese gen se llama gen ario. ¿Se acuerdan de la raza aria? Sí, ¿Les suena? la ¿no? historia sí. No eran ni rubios, ni nada de todo eso. ¿Sí? Es un gen paterno que surge en Irán y que se extiende a la India y al norte de Europa. Es el gen de la dirección. Y todos los arios tenían un símbolo, que era el timón del barco. ¿Vieron la bandera de la India? Sí. ¿Qué tiene en el medio? Es un timón. Pero hay otro símbolo en el norte de la India. ¿Lo conocen? Swastika. Ah, sí. ¿Ah? Miren dónde están sentados. Wow. ¿Es esa swastika? Está girando. La cámara está en el medio. Ese símbolo se complementa con otro que va al revés. Uno representa el sur, el otro representa el norte. Si solo tomamos uno, no hay giro. No hay creación de vida, hay veneno. O norte, o sur, o cloro, o sodio. Explosión o corrosión, ¿no? Si no hay combinación, no hay vida en el centro. Ese fue el linaje paterno. Y luego tenemos a mamá. ¿Quién es mamá? La cultura hebrea. Ivrit. La tradición hebrea son los que aprendieron cómo hacer el pacto de sal. Y a partir de eso son los que generaron todo el sistema de energía, de cómo mover la energía en el centro del planeta. Cuando estaban juntos, se había creado orden y creación divina. Escritura, agricultura, conciencia. Cuando se separaron, se empezó a crear veneno. Entonces de repente todos empezamos a estar atrapados en esos venenos. Un veneno que tiene más de 5.000, 6.000 años. No es algo de hace 50. Y no tiene nada que ver con culturas. Tiene que ver con genética y elementos químicos. Entonces pensémoslo de esta manera. El fuego sagrado es la estrella de David. Y el timón es la esvástica. Imagínense. Metatrón, sal. Que puede ser tanto de los alemanes como de los budistas. El símbolo no tiene ninguna carga real. Es un veneno si yo lo separo de su complemento. ¿Qué pasa cuando no se unen correctamente? Se destruyen mutuamente. Y como todos estamos en el mismo barco, si el de la maquinaria y el capitán se están peleando, todos nos hundimos. Entonces cuando vemos todas esas cosas que nos pasan hoy en la humanidad, que está pasando hoy con conflictos, las guerras y demás, tratemos de mirarlo como si fuera sodio y cloro. Ir más atrás de todo lo que son fachadas evolutivas. Y para hacer esta transformación de la conciencia, este intercambio de conciencia, hay que cambiar una corriente de la conciencia. Estamos hablando de un barco, ¿no? Estamos hablando de un barco de la conciencia. Los barcos se mueven o por viento o por las corrientes. El viento tiene que ver con las corrientes oceánicas. Por lo tanto, calor, frío, genera velocidad. Y esa velocidad permite que el barco llegue más rápido. Pero para eso hay que crear una corriente correcta. Y cuando hablamos de toda esta historia, siempre hablamos del hemisferio norte, del polo norte. Es decir, que la información está relacionada al mundo ario que tienen los vikingos. Los vikingos, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Islandia. Es donde está la conciencia de navegación del planeta. El 12 de agosto hay un eclipse en Islandia que pretende recalibrar parte de esa observación de dirección. Pero si el barco no tiene la corriente adecuada, no hay vida, no hay dirección. ¿Dónde nace la corriente que permite la navegación en Islandia? En un lugar muy concreto, Miami. No puede ser. Florida. No sé. La corriente del Golfo de México, entre Bahamas y Cuba, gira su dirección justo frente a Miami, dirigiendo las corrientes del agua cálida hacia Noruega e Islandia, permitiendo que haya vida. ¿A quién vamos a sacrificar? La corriente del Golfo es la que permite el sistema de navegación de los vikingos. Imagínense. Entonces, por más que no me guste venir acá, este calor es el que permite aquellas aguas. Entonces, ¿la intención cuál es? Venir al barco y desde acá corregir un poquito la corriente. ¿Desde dónde? Estamos en el timón. ¿Y allá qué hay? La estrella. La estrella de David. La estrella de David. Del holocausto. El pacto de Dios sosteniendo la muerte hacia el cielo. Entonces lo que propongo es crear un pacto de sal. Okay. Tenemos una mano apuntando al cielo, tenemos muerte en el suelo, No hay que sacrificar a nadie. no hay que sacrificar a nadie. Y desde ahí, simplemente crear una corriente que vaya directamente hacia Islandia, corriente de conciencia, que vamos a cosechar el 12 de agosto. ¿Sí? Sounds good. Así que tomamos conciencia en el timón y vamos a ver a la carga, al fuego. Y desde el fuego, la sal, sodio, crea un pacto. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que sí les voy a pedir es que tengan en sus mentes quién está más presente en su vida, papá o mamá. Para bien o para mal, son venenos. No me importa si se llevan bien o no. O a lo mejor tenemos una muy mala relación y por eso está más presente. Presente no significa estar ahí bien, sino estar. Entonces, ¿cuál está más presente en su vida? Y desde ahí van a ser o sodio o cloro. Y el pacto va a crear sal. Es el pacto de sal de 2 venenos para crear medicina. De esta forma hacia esta forma. Perfect. ¿Sí? Sí. Lovely. Bueno, por eso Miami. Preguntábamos, ¿por qué Miami? Adriana.